Vamos entonces a dar inicio a la sesión correspondiente de esta fecha, 3 de febrero 2021. Y vamos a continuar con el tema para ir dando cierre, el tema de movimiento errático de partículas, el cual pues ya tenemos un avance, estamos ya en la parte final para poder concluirlo de manera pues con amplitud de conocimiento. Para ello, pues voy a seguir compartiendo un material. Me paso a la ventana correspondiente. Bueno, como pueden ver, este ejercicio es el que abordamos al último en la clase pasada, donde nos dieron una información y con ella pues trabajamos. A diferencia de lo que vamos a ver, ahorita vamos a distinguir cuáles son las diferencias. Por ejemplo, en esa sesión pasada o en este ejercicio, nos daban como datos una gráfica relacionada con aceleración tiempo. Y se trabajó esto de que teníamos aceleración de tipo constante, positivas, negativas, según el intervalo de tiempo. De allí se fueron deduciendo pues, lo que nos pedían. Es las gráficas de velocidad, tiempo y de posición tiempo de la partícula. Vimos toda la técnica para encontrar primero si tengo aceleración, calculamos la gráfica de velocidad-tiempo. Hicimos todo ese proceso, se llegó a esta gráfica de velocidad-tiempo a partir de aceleración, que es la información que nos dieron. Ya teniendo la gráfica de velocidad-tiempo, continuamos con el cálculo de posición-tiempo. Hicimos los cálculos correspondientes hasta poder llegar a trazar la gráfica de posición-tiempo. Todo esto salió a partir de datos de aceleración. Como se pudo ver, era de tipo aceleración de tipo constante, positivas y negativas según el intervalo de tiempo al que nos referíamos. Bien, ahora tenemos otro problema, otro tipo de problema. Por ejemplo, aquí nos dan esta gráfica. Ahora no es aceleración-tiempo, es velocidad-tiempo. Entonces vemos aquí cómo va variando la velocidad en los intervalos de tiempo de 2, de 0 a 10, de 10 a 18, 18 a 24 y 24 a 30, y en fin, puntos importantes es lo que vamos viendo para entender cómo se está comportando la variación o dónde hay variación de velocidad o dónde no. El enunciado es el siguiente. Una partícula se mueve una línea recta con velocidad mostrada en la figura, la que acabamos de ver aquí. Sabiendo que X es igual a 16, o sea, X es igual a 16 cuando o para t igual a 0. Dibujar las curvas aceleración-tiempo y posición-tiempo para el intervalo de tiempo de entre mayor a 0 y menor a 4 segundos. Bueno, y determinar, inciso A, el máximo valor de la coordenada de posición de la partícula, e inciso B, los valores de t en los que la partícula está en una posición
de 36 metros con respecto al origen. Bueno, entonces ahí tenemos pues la gráfica. Esta es la que nos dieron. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer para poder contestar lo que nos pide? Pues trabajar, si tengo la gráfica de velocidad, en primer lugar debo de saber o deducir la de aceleración tiempo. Como estamos en un método gráfico, obviamente ya se provoque estas áreas bajo estas curvas, nos generaban entonces la velocidad y si tengo, perdón, la aceleración si tengo velocidad. Bien, entonces de la gráfica velocidad-tiempo se puede deducir, o sea, esta que me dieron. Observamos primero, para t igual a 0 a t igual a 10. ¿Por qué? Porque para acá, hasta acá, la velocidad es constante. T2, en este caso está dado en metros por segundo. Ajá, ahí está. Entonces, para ese intervalo, y t, ahora después, ahorita lo que estamos haciendo es un bosquejo de la gráfica. Y después para t, hasta aquí, mayor que 30 segundos, en ambos casos, de acá para acá, debe ser, en este caso es velocidad constante. Y en este tramo, intervalo de tiempo también es velocidad constante. ¿Qué significa entonces eso de que si es velocidad constante, significa que no hay algo que que haga el cambio de velocidad con el tiempo? Ese algo es lo que llamamos aceleración. Entonces, si no hay cambio, significa que la aceleración es igual a cero. Aquí la aceleración es igual a cero. Aquí, en el intervalo de 2 a 10, es igual a cero. Eso, pues, es lo que vamos a tener o vamos a dibujar ya en la gráfica de aceleración-tiempo. Ahora nos vamos a revisar los otros intervalos. De 10 a 18 se observa que aquí hay una recta con una pendiente uniforme. Entonces aquí vamos a encontrar bajo esta área cuál es la aceleración. Y aquí hubo incremento de velocidad. Entonces para este intervalo, repito, de 10 a 18, A es igual. ¿Cuánto hay de acá para acá? 6 menos 2. ¿Sí? Y luego, ¿cuánto hay de tiempo de acá hasta acá? De 10 a 18 hay 8. Entonces, 6 menos 2 es 4, entre 8. Y entonces aquí aceleró la partícula a una razón de 0.5 metros al cuadrado. Bien. Luego aquí hay un descenso. ¿Hasta qué? Hasta el segundo 30. Pero aquí nos interesa, como no podemos tomar una sola función, ahora viene la otra. ¿A partir de dónde inicia la otra función? 18 hasta 30. Entonces aquí 18 a 30 segundos. Aquí, por ejemplo, tenemos descenso. ¿Sí? Entonces de acá para acá hay un descenso de ¿cuánto? De -6. Y de acá para acá, ¿cuánto hay? De -6 también. Entonces, -6 y -6. Y luego, ¿qué intervalo de tiempo? De acá, 18 a 30, hay 12.
Entonces aquí esta es nuestra función en este caso es desaceleración, porque esto que la velocidad va disminuyendo hasta cambiar inclusive de positivo a negativo. Bien, sacando estas operaciones, resulta que menos 6 sería menos 12. Entre 12, pues hay una desaceleración de un metro por cada segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos, esto ya me permite graficar la aceleración. Entonces, aquí está. Se dijo que de 0 a 10 no hay cambio de velocidad, por lo tanto, la aceleración es igual a 0. En el intervalo de 10 a 18 se encontró que positiva 0.5. Y luego el intervalo de 18 hasta 30 encontramos que es negativa ya la aceleración, menos 1 metro por segundo al cuadrado. Ya tenemos entonces la gráfica de aceleración tiempo, que era lo que nos pedían. Bueno, entonces como pueden ver aquí es un problema bastante sencillo. Ahora nos interesa gráfica de aceleración tiempo. Para calcular los valores de la gráfica posición tiempo, tomamos los valores de las áreas de la gráfica velocidad tiempo también, tomando en cuenta que la partícula está en x menos 16 metros en t igual a 0. Recordar siempre la condición inicial. Es decir, esto que está de rojito es nuestro tiempo inicial, que es 0, y está en la posición menos 16. Bueno, pero ahora nos vamos de un intervalo de tiempo de 0 a 10 segundos. Que lo podemos interpretar como x en la posición 10 menos la x en la posición inicial. Bueno, allí en la gráfica, nos vamos a la gráfica de velocidad tiempo. Entonces lo que está debajo de esta gráfica, lo que estamos calculando, observamos que de acá para acá hay una altura de 2 y una base de 10. Entonces nuestro cálculo debe ser de 2 por 10, igual, en este caso, 20 metros. Entonces cuando estamos en un tiempo 10, en el tiempo 10, del segundo 10, teníamos 16 negativos, pero al hacer este cálculo, vemos que tenemos menos 16 más 20. Posición significa que está en la posición 4 la partícula. Recorrió de menos 16, para llegar negativo, está en la parte negativa de menos 16, pero recorrió 20 positivos. Entonces, queda en la posición 4. Nos vamos ahora de 10 a 18. O sea, ese es el que nos interesa. 10 a 18. Nos vamos entonces aquí. Aquí esta es una curva recta. 10 a 18. ¿Qué hay aquí? Pues observamos que esta es una base mayor. Podríamos llamarle y base menor a esta. Y esto le podemos llamar altura. Entonces, ¿qué tenemos? Un trapecio. Cuya base mayor es 6, base menor es 10. Altura 8. Veamos entonces en el cálculo. Base mayor 6, base menor 2, por altura que es 8 sobre 2, que es la fórmula del trapecio.
Eso nos da entonces un valor de 32 positivos. Luego estábamos pues en 4. Este 4 que tengo aquí, lo paso para acá y le voy a sumar estos 32. La partícula está entonces en la posición 36. Entonces hemos avanzado hasta tiempo 18. Nos vamos nuevamente a la gráfica de velocidad. Hasta aquí vamos. De acá hasta acá, es decir, vemos un descenso. En esta parte vemos que está en la parte positiva, es un triángulo, cuya altura es 6 y base 18 para 24 serían 6. Altura 6, base 6. Nos vamos a nuestra tablita de cálculo. Estamos en el tiempo 18 a 24. Como es triángulo, 6 metros por segundo, que fue la altura, por 6 segundos, que fue la base del triángulo, sobre 2, nos da 18. Quedamos entonces en la posición anterior, era 36. Como estamos todavía en la posición, en un valor positivo, le agregamos 18. La partícula está en la posición 54. Siguiente intervalo de tiempo. Llegamos a 24. Bueno, continúa en descenso la velocidad hasta el segundo. Vamos a ver. Según hasta 30. Aquí. Pero ya en la parte negativa. Quiere decir que aquí hay un triángulo cuya altura es menos 6 y base 24 a 30 también 6. Si vamos del intervalo de 24 a 30, ese triángulo debemos tomar en cuenta. Entonces, de 24 a 30, teníamos entonces que la altura es menos 6 y el tiempo es 6. Sobre 2, eso nos da menos 18. Estábamos en la posición 54, lo pasamos aquí, donde íbamos, y menos el 18 que acabamos de calcular, nos da 36. Nos vamos en la última etapa, donde la velocidad ya queda constante. Ya, estoy, pasé. Esta. De 30 a 40, la velocidad ya no cambia. Entonces ahí hay un rectángulo cuya base lo podemos tomar como el tiempo, que es de 30 a 40, es 10. Y una altura de menos 6. Es la última área. Y entonces esto es lo que... Entonces menos 6 por 10 ya nos da 60. El último rectángulo. Estábamos en la posición 36. Pasamos aquí, de 36 menos 60, pasó a la posición menos 24. Estos son los cálculos, el modo de hacerlo de una manera ordenada, siempre buscando, ahora sí, la objetividad de que no lo hagamos de memoria, sino que siempre basado en una gráfica. Y eso no nos va a fallar. Siempre y cuando también la gráfica lo interpretemos bien, la tracemos bien. Bien, ahora sí. Esto que tengo aquí de color rojo, para que resaltara, nos va a indicar el eje de las
el eje horizontal, o sea, en lugar de X es tiempo. Y esto de color azul son las posiciones que está tomando la partícula a lo largo del tiempo. Eso es lo que vamos a trazar ahora. Es lo que explicaba ahorita. Pues aquí está nuestro eje de tiempos, nuestro eje de posiciones. Bien. Nos vamos entonces los datos que teníamos aquí. Esta especie de tablita. Tomando la condición inicial, ya lo tomamos en cuenta aquí. Entonces, cuando en t igual a 0, x está en la posición menos 16 y lo trazamos. En t igual a 0, menos 16. Aquí obviamente que podemos encontrar, o sea, como ya tenemos la pendiente, en qué tiempo la partícula está en la posición 0. Bueno, pero como vamos a intervalos de 0 a 4 segundos, perdón, a 10 segundos. Entonces vamos cuando estamos en el tiempo 10, que es el que tenemos calculado. Está en la posición 4 la partícula ya positiva. Colocamos ese punto en t igual a 10. La partícula está en la posición 4. Nos interesa en la posición 18. Veamos, para el tiempo 18, que está aquí, resulta que la partícula está en la posición 36. Y el 18, estamos en 36. Nos interesa cuando t igual a 24. Vayamos a ver el dato. Es decir, ahora estamos 24. Igual, posición 54. Lo trazamos nuevamente. Estamos aquí. Pues, tiempo 24, posición de la partícula 54. Luego, como en los 30 hubo cambio, por eso 30 segundos, según la gráfica original, o sea, en este caso, de dónde salió la información, y a los 30. A los 30 segundos, entonces, ¿cuál es la posición de la partícula? El dato. Pues a los 30 estamos a 36 metros. Aquí está. Aquí, si hacemos un cálculo, vamos a encontrar que a los 36 segundos la posición es nuevamente 0 de la partícula. Y luego tomó ya la parte negativa. 36, en este caso nos interesa de 30 a 40. Bueno, en el segundo 40, o sea, de 30 a 40, en la posición del tiempo 40 resulta que ya está en menos 24. Entonces en 40 menos 24. Hasta ahí nos pidieron, hasta ahí tenemos información. Y vemos esta configuración, obviamente que si tomamos tiempos sumamente pequeñitos, pues aquí vamos a ir encontrando tramitos rectos así, que van a ir dando una semejanza, así, tendiendo una recta. En realidad aquí va, pues, es un conjunto de rectas siendo muy rigurosos. En lugar de 10, podríamos ir calculando para 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, hasta 10 segundos. Entonces, pues se van a ir alineando esos puntos aquí. Luego para el otro intervalo, bueno, depende
qué información tengamos, puede ser que esta esté más horizontal, más vertical, etcétera. Pero un comportamiento como este es el que... ¿Qué significa en la realidad? En la realidad esto es, la partícula no es que se esté moviendo así, que llegue, este no es su trayectoria. Su trayectoria es que empieza a -16, en el segundo 10 ya va por acá, en el segundo 18 ya va por acá, está en la posición 36, en el segundo 24 ya está aquí, ¿sí? Luego en el segundo 30 vemos que ya va en disminución, quiere decir que llegó al máximo de 54 y empieza a regresar y vuelve a encontrarse en la posición 36. En el segundo 36 está nuevamente aquí en cero, regresó. Y en el segundo 40 se siguió y avanzó inclusive más abajo de donde partió. ¿Por qué? Porque está en la posición -24. Aquí quedó la parte. Entonces, esto es lo que estamos haciendo es un movimiento que en realidad fue así y regresó hasta acá. Pero como esto sucede transcurriendo tiempo, entonces es como si la partícula está moviéndose así, pero como si al mismo tiempo lo estuviéramos como empujando hacia esta, estuviera haciendo esta trayectoria. En la realidad, esto me sirve para ubicar sobre esto, recta, dónde se encuentra la partícula. ¿Sí? No se vaya a suponer que así es, sino estamos en un movimiento rectilíneo. Es lo que estamos calculando, ¿verdad? Pero esta es una manera de representar la posición de las partículas con respecto al tiempo en dos dimensiones. Y eso nos facilita, ¿por qué? Porque utilizamos gráficas. Ya ven, esto fue utilizando la gráfica de velocidad. La anterior, la de aceleración, ¿cómo lo obtuvimos? A través de la gráfica de velocidad. Entonces, esto es lo que, digamos, esto es lo que nos permite los métodos de movimiento errático, el cómo lo vamos a resolver. Desde luego que si aquí no me hubiera dado una recta, me hubiera dado a lo mejor una curva así, entonces hay que calcular esa curva a través, obviamente, de derivadas o de integración, según qué es lo que estoy calculando. Y de allí, si tengo ya tramos rectos y todo eso, pues se me facilita más trabajar mediante gráficas. Y eso nos hace que podamos resolver problemas que parecen complejos, hacerlos más sencillos, pero interpretando cada región, cada intervalo, el cómo se está comportando un fenómeno físico. En este caso, el movimiento de una partícula, que es acelerada en determinados intervalos. Entonces aquí no se aceleró la partícula, aquí se aceleró a una cantidad, aquí se aceleró a una cantidad ya negativa, esta en positiva. Y así esto nos permitió pues hacer los cálculos. Respuestas. Nos pidieron la posición máxima de la partícula. ¿Dónde se dio? En 54 metros, en la parte positiva.
Nos dijeron, la partícula se encuentra a 36 metros del origen, o sea, ¿en qué tiempos se encontraba la partícula a 36 metros? Ese era el inciso B. Lo leamos. Dice, inciso A, el máximo valor de la coordenada de posición de la partícula, que fue 54. B, los valores de t en los que la partícula está en una distancia de 36 metros del origen. Y aquí lo vimos al final de la gráfica. Ahí está. En el segundo 18 hasta 36. Bueno, aquí este puntito debe estar exactamente con este. Por ahí, bueno, aproximado. Pero le pusimos su valor. Es lo que estamos respondiendo. En el 18 segundos, 36 de posición. En el segundo 30 también pasa otra vez en la posición 36. Entonces esto nos permitió pues calcular o poder responder las dos preguntas. De allí pues podemos empezar a seguir bosquejando las gráficas, el por qué me dio esto, en fin. Es muy importante que aparte de tener ya resultados, pues no es suficiente nada más que me dio 54. Bueno, ¿por qué te dio 54? ¿Cómo se obtuvo? Entonces todo eso es lo que tenemos que aprender a hacernos preguntas. Y no nada más responder con relleno de fórmulas, sino a través de un planteamiento. La ingeniería es un altamente esquemática, gráficos. ¿Por qué? Porque generamos planos, generamos gráficas, tablas, etcétera. De tal manera que eso nos permite apreciar lo que estamos analizando y de allí sacar deducciones. ¿Para qué? Para hacer planteamientos correctos en la solución de un problema. De tal manera que tengamos siempre por qué vamos a tomar una decisión o no la vamos a tomar, pues depende de un análisis. Y entre más completo esté, más identificada está la información, pues vamos a tomar mejores decisiones. Y de allí, pues, viene el éxito o el fracaso. Muchas veces, si no tenemos el cuidado de trabajar de manera ordenada, con mucha claridad sobre lo que estamos haciendo. Concluyo con estos mensajes y esta información el día de hoy. La recomendación, la invitación es seguir explorando la información y lograr un dominio más amplio y pleno. Bueno, dejo de compartir y me paso a... Bueno, estamos aquí nuevamente. Bien. Con esto entonces concluyo. Detenemos la grabación.